Y ya está con nosotros el especialista en cuestiones tributarias, que es el doctor Guillermo Locane. ¿Cómo estás? ¿Qué Gracias tal? por Muy venir, bien. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué hay que hacer para no pagar ni ganancias, ni anticipo de bienes personas? ¿Qué hay que hacer con todo eso? Hablemos un poco del tema del impuesto a las ganancias, que no hay miras de que ni la Presidente lo corrija, ni el Congreso fije una ley para que se corrija automáticamente. No, un año más. De un problema que tiene una solución técnica muy sencilla. Vos sabés que está previsto en la ley la forma de actualización del mínimo imponible. No es que tiene que andar fijándolo todos los años la Presidente. No sé si vos sabías de esto. Sí, obvio. Porque Argentina tiene una tradición de inflación de 50, 60 años. Evidentemente las normas tienen previsto cómo corregir los mínimos por índice de precio. Se podría usar otro índice, pero como ha quedado después de la ley de convertibilidad, la imposibilidad de indexar todas las normas, los importes que figuran en las leyes impositivas, no se corrige. Bueno, estamos así. Y después entró en el callejón de la política. Es decir, yo tengo hasta un librito escrito sobre esto que está colgado en mi página web de perfil.com, que se llama La novela del mínimo no imponible, porque en realidad se convirtió en una novela donde hay un personaje que se llama Hugo, que le reclama a otro personaje femenino que se llama Cristina, año tras año este tema, y ya es casi una cuestión personal. Lamentablemente va quedando atrapado en ello un conjunto de personas que por supuesto no son de la población más carenciada, es una población que tiene ingresos, una población que obviamente puede tener una capacidad de ahorro, que podría estar alcanzada por un impuesto a las ganancias, pero que está alcanzado en forma abusiva, digamos. Los otros días hablamos en la radio con el ministro de Trabajo Tomada, que me decía que tampoco es para tanto, sí, porque solo el 16%, creo que la cifra fue el 16%, solo el 16% paga ganancias. Sí, está bien. Yo lo que digo es lo siguiente. Primero, es el conjunto de la población, yo creo que es la más valiosa. Es difícil decir, tengo población más valiosa, menos valiosa, sí, pero hay una población que por su capacidad técnica, su capacidad profesional, por los valores que incorpora valor agregado a la economía. Lamentablemente, los marginales, que son marginales no solamente porque no tienen acceso, sino además porque incorporan poco valor agregado a la economía. Eso es así. Claro. Entonces, 1,5 millones, 2 millones de personas es el conjunto de los que están alcanzados por impuestos, que porcentualmente por ahí es poco, pero son los que nosotros tenemos que mimar, digamos. Son los que mueven al país. No les podemos estar... Yo digo, tienen que pagar el impuesto, pero tienen que pagar el impuesto que les corresponda ajustado a una capacidad contributiva. El impuesto a las ganancias tiene dos condimentos, y esto viene desde la Revolución Francesa. Vos sabés que Robespierre estableció, en una frase que no me voy a acordar ahora, pero tiene 31 palabras, tanto, es decir, hay que pagar en función de la capacidad contributiva menos la necesidad para solventar a su familia, más o menos así. Elemental. Entonces, capacidad contributiva, bueno, el ingreso, ¿cuánto es? Menos lo que necesita para solventar a la familia. Evidentemente, esto se llama mínimo imponible en la técnica positiva. Entonces digo, son pocos, bueno, sí, no es la mayoría de la población, pero ¿qué pasa? Son gente que nos... Vamos a dar otro ejemplo, y por eso el impuesto es un impuesto delicado, es el más complicado de la técnica y desde la justicia, porque además es el que se trata de que sea progresivo y progresista. Muchos de los que actualmente están siendo suspendidos en sus trabajos, hace 3 meses pagaban impuesto a las ganancias. ¿Que eran ricos? Claro. ¿Eran ricos? No, claro. Eran ricos. Entonces, no nos llenemos la boca y decir, pero son los menos. No, son trabajadores altamente calificados que han quedado atrapados en un monto que a lo mejor es excesivo, que podría ser la mitad, que podría ser un poco menos, porque vos sabés que a partir de determinado monto estás dejando por ahí hasta 3 sueldos en el año de impuestos, 2 sueldos seguro. Entonces, esos 2 sueldos que el año pasado le sacamos por impuesto a las ganancias a muchos de los trabajadores bien pagos, como por ejemplo el gremio de, vamos a decir, metalúrgicos o metalmecánicos, automotrices, hoy lo están necesitando. Y a lo mejor son personas que van a terminar con la necesidad de un subsidio por desempleo. Entonces, vamos a decir, las políticas tienen que ser analizadas en su conjunto. Sí. Yo no estoy de acuerdo con... me gusta como consigna, el salario no es ganancia, es bárbaro la consigna. Digamos, el salario no es ganancia, está fenómeno. Pero es una consigna, es decir, hay muchos ingresos, altos ingresos, que tienen capacidad contributiva y en todas partes del mundo. Vos sabés que en Estados Unidos prácticamente el Estado nacional, el Estado federal, se solventa con el income tax únicamente, nada más que el impuesto a las ganancias. Sí. Es decir, en abril, como acá,
la gente, ¡boom! Está todo el mundo tratando... Igual que falsee. Porque te llega la auditoría, la famosa auditoría del IRS, que es la DGI de allá. Entonces, en todo el mundo, a veces me preguntan en alguna, pero en otros lados, pero sí, lógico, en todos lados se aplica, la mayoría figura un impuesto a la ganancia a los altos ingresos. Si no, estaríamos dejando de lado una gente con capacidad contributiva. Pero digo, sería fácil de resolver. Hay muchos proyectos en el Congreso, algunos ya quieren corregir por variación de promedio de salarial, el RIPTE, ese que se usa para corregir las aportes de los beneficiarios de haberes jubilatorios. En fin, las formas son posibles de resolver. Es más, el año pasado el gobierno intentó una corrección que a mí me parece que se podría completar con otros proyectos, por ejemplo, de otros sectores políticos, que fue segmentar, decir, bueno, hasta 15.000 pesos no le cobramos a nadie, ya sea soltero, casado, es como una barrera, que siempre, como toda barrera, está sujeta a decir, bueno, pero ¿por qué 15 y no 16? Qué sé yo. Pero digamos, ahí dejaron, abajo, afuera, por ahí entre 800.000 o 800.000 trabajadores seguros. Después, de 15 a 25 le cobramos de una manera, 25 a otra, en fin. Hay mecanismos. Yo creo que, además, lo tendríamos que resolver hasta por una cuestión de vergüenza nacional. Es decir, en ningún país del mundo se sientan todos los años, pasan 3 meses o 4 meses discutiendo cuánto va a ser el mínimo. En ningún país del mundo. No existe. No existe. Miro algo que vos decías que es interesante, que es la cuestión global. Yo sé que es difícil porque es una abstracción lo que te voy a preguntar. Pero, ¿cuál es la presión tributaria que sufre el consumidor o el contribuyente medio? Digo, yo cuando estudiábamos en la escuela y en la facultad te decían más del 33% es confiscatorio. Hoy, si vos tuvieras que decir, grosso modo, de cada 100 pesos que yo gano, ¿cuánto aporto de impuestos? Mira, tenemos que decir que el asalariado, que es el más fácil de calcular, ya el tipo, antes de ir al banco a retirar su sueldo, ya le descontaban de jubilación y aporte de obra social un 20% y por ahí de ganancia un 10% más. Entonces, estamos en el 30%, ya le sacaron el 30%. Con la plata que retiró va al supermercado, paga el IVA, la mayoría para consumos elementales, digamos, ahí ya le sacaron un 20%. Y si fue en el auto y cargó nafta, cuando cargó nafta, el 80% es impuesto. Son impuestos. Entonces, hay todos los años yo tengo publicado algunos posts en ese sentido, el día de la liberación de impuestos. Es decir, el día en que en el año vos empezás a trabajar para vos. Y cada vez se fue corriendo. Vos sabés que empezamos en abril, mayo y ya estamos por junio. Es decir, yo arranco el 1 de enero. Sí. Y estoy trabajando hasta junio para el Estado. Después recién me toca a mí. Me toca a mí, depende de determinados niveles de ingreso. Pero además, cuando a quien porque yo digo, hay dos elementos que son vinculantes entre... Yo estoy haciendo mucho hincapié últimamente, publiqué una nota en la revista Noticias, en clases magistrales que me pidieron, que se llama Reforma Tributaria y Ley del Contribuyente. O sea, yo estoy haciendo mucho hincapié en el tema del contribuyente, porque el contribuyente es el elemento fundamental del sostén de un sistema económico de un país capitalista, digamos. Claro, evidentemente. Es el tipo al que yo le tengo que tengo que vigilar, controlar, todo lo que decimos. Pero además lo tengo que mimar, tengo que darle facilidad, tengo que facilitarle su forma de pagar impuestos. Porque en la nota yo planteo de que la carga tributaria está compuesta por dos cosas: por el impuesto y todo el trabajo que nos tenemos que tomar para pagar impuestos. Y todo el trabajo que tenemos que tomar para informarle a la AFIP cuáles son, si mandamos al colegio privado y si tenemos que pedir $100, si vamos a viajar con qué familia. ¿Vos viste lo que es entrar para pedir $100? Algún límite tiene que haber a la capacidad omnímoda del Estado de decir, no, yo soy... por supuesto, tiene la potestad que le confiere la Constitución de cobrar impuestos y nadie se lo puede discutir. Es más, si pagaste de más, vos viste que está la cláusula solvet repet, vos que sos abogado. El solvet repet. Que es decir, bueno, pagá y después reclama. Todo eso es decir, y no es un invento mío. En el mundo, en los últimos años, comienza a discutirse fuertemente lo que es el Estatuto del Contribuyente o Carta del Contribuyente o Ley del Contribuyente. En España está desde el año 98. Fue un clamor
pidiendo a la ratificación de esta ley como defensa del contribuyente. Y está, este tipo de defensa está en México, está en Canadá, está en Italia, en España, y en Estados Unidos, en el año 1988, se estableció lo que se llama la Taxpayer Bill of Rights, o sea, una carta o de ley de derechos del contribuyente, que se terminó constituyendo en una agencia, digamos, agencia de defensa o de servicio al contribuyente. Creo que eso es importante discutirlo, porque probablemente a la gente le resultaría, no solamente, no digo, a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo, pagar impuestos es una cosa fea, insufrible, desgraciada. Nosotros lo sabemos como contadores, que tengo que estar media hora escuchando llorar al cliente y después empezando a intentando en razones. Pero digo, además hay una cuestión. ¿Qué me devuelve el Estado con los impuestos que yo? Entonces, esto ya lo decía Tachi, no lo inventé yo tampoco, el famoso contador que en la década del 90 fue muy importante para la Argentina. ¿Por qué? Fue en la década del 90 y de los subsiguientes hasta hoy, cuando el fisco realmente se empezó a preocupar por recaudar seriamente los impuestos. Nosotros tenemos una AFIP, que es el organismo público más eficiente de la administración pública y el mejor pago. Seguro. Ese organismo nosotros lo tenemos que aprovechar, pero ¿para qué? Para que además sea una potencialización de los contribuyentes, que son los que pagan, digamos, el buen contribuyente, que lo hay. Es decir, hasta ahora la filosofía de la AFIP es tratar a todos por igual. Y cazar en lo que se llama cazar en el zoológico. Entonces, a los que están dentro, los que están en blanco, los que están inscritos, le pido, le exijo, y bueno, y esto y lo otro, para venderte $100, y que el bono, bueno, todo eso. Digo, tenemos que distinguir, a esto yo lo tengo que tratar de una manera, y a los que son evasores tenemos que llegar a una especialización, Guillermo, en ese sentido. Mi última pregunta, los trabajadores porque recién hablamos de relación de dependencia, hablamos de lo que implica. Digo, ¿los trabajadores autónomos son los parias del sistema? Sí, lamentablemente, vos sabés por qué. Te voy a decir por qué. Hay un concepto que yo no sé quién lo arraigó, que el autónomo es mucho más fácil de evadir al autónomo que al empleado en relación de dependencia. Eso fue históricamente lógico, porque el empleado le retengo antes de pagarle el sueldo, y el autónomo tengo que esperar a que facture, ¿no es cierto? Por ahí si el tipo no factura, la FIP no se entera. Pero eso no pasa, ya no es así. Hoy en día, ¿cuántos pueden no facturar y cobrar un honorario? Imposible. Todos te piden factura, todos te hacen la retención. Entonces ese argumento, que es uno de los argumentos que está off the record desde hace muchos años dando vuelta, perjudica a una cantidad de contribuyentes y te hace pagar impuestos a partir de cifras irrisorias. Y además pagar por autónomo el aporte jubilatorio, que también es alto. Entonces, ¿por qué? Por eso la gente trata de mantenerse ahí en monotributo, porque pasar al otro, superar las barreras del monotributo es pasar a una... Sé de qué se trata. Sé de qué se trata. Claro. Entonces, yo digo, hay esas cuestiones que irritan a la gente, que son de abuso, que son de injusticia. En algún momento, yo sé que es muy difícil, la Argentina tiene otras necesidades graves, pero esta también hace a la cuestión de pagar, de establecer un sistema tributario completo. El sistema tributario se compone de dos cosas: los impuestos y la forma que te cobro los impuestos. Seguro. Guillermo, para el próximo vamos a hablar un poco de servicio doméstico y demás, que siempre es bueno. Recordame tu página para que la gente, porque ahí tenés montones de consultas, la gente que quiera consultar. Claro. El blog se llama el blog del contador Locane, y en perfil.com. También me pueden consultar en @contadorlocane por Twitter, que hay consultas por Twitter. Voy a decir, ¿cómo haces en 140 caracteres para hacer una? Pero se puede. Y te digo que a mí es un tema que me interesa mucho, el tema de la empleada doméstica, aunque parezca lejano del concepto de turista. ¿Por qué? Porque hay una ley que sancionó el Congreso el año pasado, pero no le estamos sabiendo explicar o facilitar a los empleadores y al empleado cómo se integra. Y es muy importante, ¿por qué? Por muchas razones. Por la nota interesante que vos hiciste anteriormente de la gente carenciada y marginada, que es la población también principal del servicio doméstico. Pero además porque esa gente con la ley pasa a estar incluido tiene una obra social, pasa a tener la tarjeta SUBE, pasa a tener, y además ese millón que hay de empleadas domésticas son los que facilitan que 2 millones que son los que las contratan, puedan salir a trabajar. Por ejemplo. Y todavía falta el tema de la RT, que no se termina de también. Lo vemos. El blog del contador Locane para que puedan verte. Gracias, Guillermo, muy amable. Siempre. Cómo no. Gracias. Hacemos una pequeña pausa, ya está en los estudios el diputado Burjaile, vamos a hablar un poco más de política, enseguida estamos con ustedes.